nacional de oración. Y el ministerio de la mujer es el ministerio que está a cargo entonces en cada iglesia local para realizar esta programación donde todos podemos involucrarnos. Es una bendición contar con familias en la casa de Dios, contar con hijos e hijas que se unen para orar. Y es una gran bendición saber que este año nos encontramos una vez más unidos para orar por muchos motivos, mis hermanos. El tiempo termina y necesitamos estar unidos en oración. En esta mañana yo quisiera invitarles a que usted sostenga su santo libro, porque vamos a usarlo. Vamos a usar la palabra de Dios en esta mañana, así que por favor no la pierda de vista ni un instante. Sosténgalo allí. Siempre invito también a los niños que están en edad de leer, que por favor también se unan con nosotros. Cualquiera que haya tenido un padre, haya sido padre o haya visto un padre, sabe que cuando un niño se enferma, le rompe el corazón a ese buen padre. Pero ese padre no quedará contemplando a su hijo o a su hija enferma de ninguna manera. Ese padre buscará ayuda inmediata. ¿Por qué razón? Porque aquel padre desea ver a su hijo con salud, desea que su hijo tenga bienestar, desea que su hijo tenga felicidad, que esté bien. Y el Evangelio según San Marcos, es allá donde vamos a dirigir nuestra atención en esta mañana, nos relata sobre un hombre que quisiéramos en esta hora usted pueda conocer. De hecho, muchos ya conocen el relato bíblico a través de los evangelios. Sin embargo, vamos al Evangelio según San Marcos en esta mañana, porque allí se nos relata sobre ese hombre. Y vamos a conocer de la palabra de Dios en el capítulo 5 y los versos del 21 al 24. Vamos a fijar nuestra atención allí primordialmente, ¿está bien? Luego vamos a seguir la lectura, así que no se despeguen del santo libro. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre, damos gracias por esta mañana de vida que en tu misericordia nos has concedido. Estamos listos para abrir tu palabra, pero no queremos hacerlo solos, queremos hacerlo a la luz del Santo Espíritu de Cristo. Gracias una vez más por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, vamos a leer los versos 21 al 24, dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró, ¿cómo dice la Biblia? A sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija, ¿en qué estado se encontraba la hija de Jairo? ¿Qué dice su Biblia? Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud. ¿Y qué dice allí la palabra cerrando ese versículo? Le apretaba. ¿Sabe? Estos versículos mencionan a un hombre importante. Claro que sí, Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y aquel día Jairo se decide a buscar a un hombre mucho más importante que él. ¿Sabe? Toma aquella decisión de buscar a Jesús, de acercarse a él. Si usted quiere recordar el tema de la Asociación General en esta mañana, lleva como título: acércate a él. Y ¿saben? Jairo se acercó. Todos en Capernaum
debían conocer a Jairo, por lo menos aquellos que asistían a la sinagoga. Y mis amados hermanos, lo conocían a él, también a ella, a su hija. Así que Jairo acude en busca de Jesús en medio de esa gran multitud, porque su interés, ¿saben cuál era, verdad? Lo que acabamos de leer. Él necesitaba ayuda médica, necesitaba de urgencia aquella ayuda, porque su preciosa niña estaba muriendo. Sin embargo, creía que si Jesús podía venir hasta su casa y podía tocar a su niña, ¿qué pasará? ¿Qué dijo Jairo? ¿Qué tenía él en su mente? ¿Qué pasaría? Esa niña sanaría y viviría. Mis amados hermanos, en esta mañana yo quisiera también llevarles a que ustedes comparen este relato a la luz del espíritu de la profecía. Por eso en esta hora yo quiero invitarles a que usted no pierda de vista lo que dicen estos versículos antes leídos. Y ahora les voy a comentar lo que dice la escritora norteamericana Elena de White a través de su obra El deseado de todas las gentes. Maravillosa obra sobre la vida de Cristo, ¿sabe? Y dice ella lo siguiente. El toque de la fe es el capítulo para aquellos que se interesan en buscar esas citas maravillosas. Dice, Jesús se encaminó inmediatamente con el príncipe. ¿Hacia dónde? Hacia su casa. Y aunque los discípulos habían visto tantas de sus obras, muchas de sus obras de misericordia, se sorprendieron al ver acceder a ese gran maestro, a la súplica del altivo rabino. Sin embargo, acompañaron a su maestro. Y dice ella que la gente lo siguió. La gente estaba ávida. La gente estaba pendiente. ¿Qué iba a pasar allí? Lo siguieron. Y la casa del príncipe, menciona la escritora, que no quedaba lejos. De allí donde estaba la multitud congregada, donde Jairo lo había ido a buscar, no quedaba lejos. Pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente. Había una razón y ya nosotros la leímos, porque la muchedumbre le apretaba o le apretujaba, ella utiliza este término, de todos lados. ¿Ha estado usted en medio de grandes congregaciones de personas? En muchas ocasiones nos hemos encontrado, ¿verdad? Hay quienes gustan mucho de ver los desfiles patrios, pero a la hora de ver un desfile o cualquier otra actividad donde se ha convocado muchísima gente, ¿qué pasa allí? A veces no es posible y a uno lo empujan y lo aprietan de allá para acá y no es posible en ocasiones poder ver como se quisiera, ¿sí? ¿Por qué? Estamos todos allí pegaditos, ajustaditos. Esa era la muchedumbre que estaba avanzando con el Señor hacia la casa de Jairo. Y saben, llama poderosamente la atención, porque ella dice que la dilación estaba impacientando a este padre. Él estaba muy ansioso, pero sucedía algo cuando Jesús avanzaba. Y ella hace esta descripción de esta manera. La dilación impacientaba al ansioso padre, pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar a algún doliente o consolar algún corazón acongojado. Y yo quiero hacer un paréntesis acá, porque cuando yo leí esta cita, me llamó poderosamente la atención, mis hermanos. Jesús se detenía de vez en cuando. ¿Cuál era su objetivo? Aliviar a algún doliente o consolar algún corazón acongojado. En esta mañana, entre los presentes, pueden haber muchos corazones acongojados. Pueden haber muchos dolientes, tanto física como emocionalmente y espiritualmente. Pero ¿saben algo?
como Jesús se manifestó en aquel tiempo, lo sigue haciendo hoy en favor nuestro. Y qué lindo es saber que ese Jesús, el gran médico divino, que hemos conocido a través de la palabra de Dios, se detiene también para consolarlo a usted y a mí en los momentos en que más lo necesitamos. ¿Lo ha hecho con usted alguna vez? Claro que sí, ¿verdad? Usted puede testificar sobre eso, ¿cierto? Que el Señor ha hecho algún milagro en su vida, que lo ha consolado en momentos en que usted está quizás diciendo: nadie piensa en mí, nadie se acuerda de mí. Pero en la agenda divina, su nombre y el mío está registrado todos los días. Así que, como dice el salmista, Jehová pensará en mí. Jehová piensa en nosotros más de lo que imaginamos, porque cada caso es de su gran interés, cada caso en particular. Ahora yo le hago una pregunta: ¿usted piensa de esa manera en su prójimo? ¿Pensamos en nuestro prójimo? ¿Nos detenemos a escuchar? ¿Saben? Rumbo acá, cuando venía en el bus de Boquete hacia acá, una dama se sentó a mi lado. Y yo venía repasando un poco algunas citas, y la dama empezó a hablarme, enseguida me saludó. Hola, ¿cómo está? ¿Va para Boquete? Digo, sí, voy hacia Boquete. Me dice, yo también voy a visitar. Digo, qué bueno. Y aquella dama empezó a comentarme una experiencia de vida bastante dolorosa, muy triste. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? Que mientras compartimos ambas, porque ella también es creyente, y compartimos de la palabra de Dios, ella me dijo, ¿sabe cuán agradecida estoy con Dios? Porque yo soy un milagro. En ese momento yo debía estar muerta. Los médicos decían que yo no viviría frente a un accidente. Sin embargo, estoy aquí hoy porque Dios lo permitió y le agradezco por ello. ¡Wow! Cómo me estremeció esa dama cuando la escuché hablar y con tal fe decía, me aferro a mi Señor, le agradezco por la vida, le agradezco por lo que me da y estoy agradecida todo el tiempo. Mis hermanos, agradezcamos a Dios por el don de la vida. No es casualidad que hoy usted esté aquí en la casa de oración del Señor. No es casualidad. El Santo Espíritu está trabajando en su mente, en su corazón, en el mío. Y nos dice, este es el camino, anda por él. Nos hace la invitación continuamente. Y por eso hoy estamos aquí. Porque atendimos al llamado, a la voz del Santo Espíritu. Y sin perder de vista lo antes leído, el Señor también quiere que nosotros seamos compasivos, que nos detengamos con algún corazón doliente, que le escuchemos. Porque en muchas ocasiones queremos hablar y hablar y hablar sin parar. Pero Dios nos da 2 oídos a todos. ¿Con qué intención? De que aprendamos el arte de escuchar. Porque hay mucha gente sola allá afuera. Incluso dentro de nuestras iglesias, tenemos que detenernos, tenemos que compadecernos, hablemos con nuestros hermanos, escuchemos qué tienen que decirnos y oremos por ellos. ¿Está bien? Oremos por ellos. Y lo que sigue la Escritura mencionando, que en ese mismo capítulo, nosotros vamos a continuar leyendo los versos en el capítulo 5, vamos a continuar leyendo un poco más sobre este relato. Miren lo que dice los versos 25 al 29. Lean conmigo, y los niños también. Los niños son invitados a conocer el registro sagrado de la palabra. Miren lo que dice, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía ¿de qué? Flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿cómo le iba a ella? Le iba peor,
cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué dice la escritura que hizo? Tocó su manto. Yo les pregunto porque quiero saber si están siguiendo la lectura, y si no es así, les refiero al versículo por el que vamos. Tocó, ¿qué cosa? Su manto. Ahora el verso 28. Porque decía, si tocare tan solo su manto, ¿qué dice la escritura? Seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vamos a dejarlo hasta allí, ¿está bien? Otro paréntesis. ¿Han notado una gran similitud o grandes similitudes entre estos dos personajes? Ambos tienen el mismo interés, llegar hasta Jesús, porque reconocen que es el médico entre los grandes. Sí, el gran médico, no es cualquiera. Ella fue con una fe inquebrantable a acercarse igual que Jairo. Y ambos tenían en su mente, que dice la escritura, el deseo de ser sanados y el deseo de ser salvados. Y esta mujer también va hacia allá con ese interés. Su intención era llegar hasta donde estaba Jesús, aunque ella sabía que fácil no le iba a ser. Mucha gente, la gran multitud le seguía al Señor. Entonces esta mujer dice, si tan solo llego a tocar el borde de su manto. Mire esta fe de la mujer del flujo de sangre. Mis amados hermanos, mientras se dirigía a la casa del príncipe, Jesús se encontraba, o había encontrado entre la muchedumbre, a esta pobre mujer que acabamos de leer, que durante 12 años, dice la Escritura, había estado sufriendo de una enfermedad que hacía como de su vida una carga. Había gastado todos sus recursos. Y a veces nos pasa, ¿verdad? A veces queremos encontrar alivio para nuestra enfermedad y tomamos de ese dinerito, si tenemos por allí algo, y vamos a un mejor médico que nos refirieron. Pero resulta que con él gastamos todo, venimos para atrás, sin nada ya, y continúan los males. Y algunos dicen acrecentándose, porque no siento alivio, porque no me siento bien. Yo creo que con el paso de los años nosotros como cristianos hemos tenido que venir practicando algo. Y si alguien hasta aquí no lo ha hecho, por favor, únase a este grupo de quienes lo practican. ¿Sabe qué es? Acudir principalmente al médico divino antes de ir con los médicos terrenales. ¿Sabe por qué? Porque ese caso suyo y mío, el Señor lo va a tomar en sus manos y Él va a obrar según su divina voluntad. Y en el pedido de esa oración, nosotros vamos a decirle al Señor, por favor, usa a esos médicos. Prepara su mente, su corazón, para que ellos en tus manos solamente sean los instrumentos que me van a atender. Y cuando nosotros llegamos allá, ¿saben lo que el Señor ha hecho, verdad? El Señor hace maravillas. Y yo quiero referirles a un milagro reciente de una gran amiga mía en Panamá. El sábado pasado estuvimos desarrollando este tema en Gómez Arriba y le dije este milagro a la hermanada, así que también quiero compartirlo con ustedes. ¿Y saben lo que sucede con esta amiga? El año pasado ella nos llamó a mi esposo y a mí y nos dijo, por favor, oren por mí, amigos, porque me han dado un diagnóstico desfavorable. Tengo cáncer. Y ella empezó entonces a sentirse muy triste por esa noticia. Y le dijimos inmediatamente, vamos a iniciar a orar por ti. Y ella también pertenece a grupos de oración y constantemente está orando, su grupo también. Y sabes que la semana pasada esta amiga me llamó y me dijo, Virginia, tengo algo que contarte, amiga.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le pregunté. Me dijo, bien, por la gracia de Dios. Y le dije, cuéntame. Y me dice, Virginia, el día pasado me tocaba una cita médica. Y cuando llegué con el médico, me dijo, ¿usted es fulana de tal? Sí, doctor. ¿Y usted por qué viene? Por esto y esto y esto. ¿A usted quién le dijo que tenía cáncer? Y ella dijo, el médico que me atendió me dio el diagnóstico. Y él dijo, en estos análisis no sale ningún cáncer. Ella quedó sorprendida y solo pudo dar gracias a Dios, porque el Dios de milagros en el pasado obra milagros en el presente y los hará en el futuro. Mis amados hermanos, Dios sigue haciendo milagros. Dios quiere contestar sus oraciones y las mías, pero lo hará siempre conforme a su divina voluntad. No dudemos de su poder. Y el Señor dice en su palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Confiemos en Dios y en su poder. Y mira lo que la escritora sigue refiriendo en el deseado de todas las gentes. Esta mujer había gastado todos sus recursos. Ya ella había sido declarada incurable, pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de las curaciones de Cristo. Yo le pregunto en esta mañana, ¿sus esperanzas reviven cada vez que usted abre la palabra de Dios, mis hermanos? Deberían revivir, ¿sabe? Porque la palabra de Dios no cambia. El mismo Dios de ayer es hoy y por los siglos. Él nos está hablando. Y a través de su palabra, quiero decirle algo maravilloso. Es el único autor que se hace presente cuando las páginas de su libro son abiertas. ¡Qué maravilla! Qué maravilloso saber que Dios sigue y seguirá obrando a favor de sus hijos. Ella estaba segura de que si podía ir tan solo a Él, sería sanada. Tenía el mismo pensamiento que Jairo. Venían ambos con esa creencia, creyendo, con fe. Con debilidad y sufrimiento, vino a la orilla del mar donde estaba enseñando Jesús y trató de atravesar la multitud, pero en vano. Luego le siguió desde la casa de Leví Mateo, pero tampoco pudo acercarse. Había empezado a desesperarse cuando, mientras él se abría paso entre la multitud, llegó cerca de donde ella se encontraba. ¿Saben qué me llama poderosamente la atención acá? Que Jesús llega cerca de donde está ella, porque Jesús quiere acercarse donde cada uno de nosotros está. ¿Usted ha notado que el Señor es el que siempre nos está buscando? ¿Usted ha notado eso? Desde el Edén, cuando nuestros primeros padres pecaron, ¿quién buscó a quién? Dígame, según la palabra. ¿No está acá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y hoy el Señor está pronunciando nuestro nombre, también preguntándonos eso, ¿sabe? ¿Dónde estás? Porque el Señor quiere saber de nosotros, quiere saber de usted, quiere saber de mí, qué hacemos, quiere saber si estamos dispuestos a relacionarnos con Él. Él quiere saber hasta qué punto usted quiere saber de Él. Entonces, por eso llama poderosamente la atención que el Señor no se acerca por casualidad. Él tenía un objetivo al hacerlo, y la descripción que hace el deseado de todas las gentes, mire cuál es. Es esta, justamente. Llega cerca de donde ella se encontraba. Cerca. ¿Qué es cerca para usted? Lo más próximo. Allí. Lo más próximo. Donde ella estaba. Quiero hacer referencia a algo interesante acá, porque me llamó mucho la atención. Le escuché un trocito
al pastor Adolfo Apaza, el que nos regala cada día una reflexión de Reavivados por su palabra, ¿sí? A nivel mundial, la iglesia desarrolla el plan de la lectura de la Biblia y hoy estamos en el libro de Santiago. Entonces, el pastor decía esto, yo quise consultar un poquito más las fuentes. Él dice que una persona adulta tiene en promedio 5 litros de sangre, haciendo referencia al pastor, ¿verdad? En su momento que habló al respecto, en su cuerpo. Y cuando el cuerpo, por alguna razón, empieza a perder mucha sangre, el corazón comienza a detenerse y el oxígeno deja de circular. Yo le hago una pregunta, ¿cuánto tiempo tenía esta mujer? Yo quedé espantada. 12 años, con hemorragia fuerte, sin parar. Óyeme, el Dios de milagro iba a manifestarse. Iba a manifestarse para que esto quedara escrito y para que nosotros hoy tuviéramos acceso a ese relato de antaño, cuando el Señor obró en favor de esta mujer. Su creador, nuestro creador. Y mira lo que dice un poquito más de lo que pude consultar en una fuente. Lo que provoca entonces un shock hipovolémico. ¿Sabe qué es eso? Es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Mire lo que sucede frente a esa pérdida de sangre. Entonces esta mujer, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaba viviendo? Es una pregunta que yo me hago. Mis amados hermanos, solo tengo una respuesta para eso. Ella estaba viviendo por la gracia de Dios y sostenida por Él, porque eran 12 años en esa condición. Y mira lo que sigue diciendo, porque esto es importante tenerlo en cuenta. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. ¿Escuchó eso? Que muchos órganos dejen de funcionar. Imagínense, ya compromete a otros órganos del cuerpo. Todo ser vivo sabe que necesita la sangre para vivir. Pero el Señor en su gran misericordia no ignoró esta hija, porque también su necesidad estaba en la agenda divina. Su caso estaba por atenderse. Ya iba a llegar ese momento. Y me gusta mucho leer del deseado, porque mire lo que dice. Había llegado su áurea oportunidad. Se hallaba en presencia del gran médico. En algunas ocasiones cuando visitamos al médico, vamos con mucho respeto, ¿verdad? Y vemos esa figura como alguien importante. De hecho lo es. De hecho lo es. Sin embargo, cuando venimos aquí a la casa de Dios, recordemos que también se hace presente el gran médico divino. Y hoy es un día para orarle a Él por cada uno de nuestros casos. Cualesquiera sean los motivos de oración, y más aún por la salud quebrantada, hoy se la podemos presentar a ese gran médico que se ha hecho presente desde que su nombre fue invocado al inicio de esta reunión. Así que mis hermanos, no lo pierda de vista, de ninguna manera. Y mire lo que sigue diciendo acá. Entre la confusión, no podía hablarle, ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Y con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo, diciéndose, ella hablándose a sí misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Y mientras él pasaba, ella extendió la mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. Pero en aquel momento supo que había quedado sana. En aquel toque se concentró la fe de su vida e instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. Amén por ello. Esta mujer vio una oportunidad en ese médico que iba pasando. Estaba de paso, porque Jesús iba de un lugar a otro, recuerden ustedes, realizando su misión terrenal. Y cuando ella escuchó, no perdió tiempo, a pesar de su condición. Hoy muchos allá afuera escuchan hablar de Jesús, pero prefieren ignorarlo. Muchos no quieren saber de Él. Pero cuando viene la tragedia, cuando viene una catástrofe, cuando viene lo inesperado, ¿qué pasa con muchas de esas personas? Acuden inmediatamente. No quiero ni invocar los temblores, mis hermanos, porque yo para eso, de verdad, soy bastante nerviosa. Pero créanme, si se llegara a desatar un temblor en la provincia que remezca esta provincia, créanme, estos recintos van a quedar llenos. Porque mucha gente empieza a buscar de Dios en medio de ¿qué? De la dificultad, en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de la angustia, cuando ellos dicen yo no puedo. Dios sí puede, pero no esperas que lo busques en ese momento. ¿Sabes a través del profeta qué dice? ¿Cuándo lo espera? Dice Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Acércate a Él. Y vamos a decirle a la gente allá, acércate al Señor, porque se hace demasiado tarde. Este mundo está viendo frente a sus ojos todos los acontecimientos finales. Y vienen más, y cada vez más. Cuando yo predico sobre eventos finales, y hablamos a la iglesia y decimos todo lo que está aconteciendo, muchas personas dicen, ¿y eso cuándo pasó? Está pasando frente a nuestros ojos. Pero no nos estamos percatando de que el Señor te está diciendo, es tiempo de levantar tu cabeza. Toma las cosas en serio, porque la historia de este mundo está por finalizar. Entonces es allí donde esta mujer se dio cuenta que tenía que valorar la oportunidad, y era en ese momento. Jesús va a pasar, escuché, yo debo llegar donde Él está. Búscalo. Ella lo hizo, y tuvo sanidad, y tuvo salvación. Y mira lo que sigue diciendo acá, porque me llama mucho la atención, los versos del 30 al 34. Hoy no los vamos a leer todos, porque allá en la quietud del hogar, usted puede leer el resto del capítulo, el desenlace con la hija de Jairo. Hoy nos estamos centrando un poquito más en la mujer del flujo de sangre, pero hay dos personajes principales en este relato. Pero vamos a leer un poquito más, versos 30 al 34, dice la palabra. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué dijeron sus discípulos? ¿Ves que la multitud? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué hermoso relato. Qué final tan extraordinario.
Pero quiero leerles en los minutos que nos restan un poquito más, porque con corazón agradecido describe la escritora Elena de White, que trató entonces de retirarse de la muchedumbre, pero de repente Jesús se detuvo y entonces la gente también hizo alto. Y Jesús, cuando se da vuelta, mira en derredor, preguntó con una voz que se oía distintamente por encima de la confusión de la multitud: ¿quién es el que me ha tocado? La gente contestó esta pregunta con una mirada de asombro. Como se le codeaba de todos lados y se le empujaba rudamente de aquí para allá, parecía una pregunta extraña. Pero Jesús no hace preguntas extrañas. Jesús hace preguntas reflexivas, que es muy distinto. Algo había pasado allí y él quería llamar la atención de la multitud. Algo había pasado. ¿Y saben qué maravilloso? El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Una confianza tal no podía pasar por alto sin comentarlo. Y él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen para ella un manantial de gozo. Palabras que fuesen una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. Mis amados, ¿sabes lo que Jesús iba a hacer? Algo maravilloso. Él no iba a exponer a esta mujer públicamente a la vergüenza, como muchos lo acostumbraban. Y por ser mujer, aún más. Jesús nunca trató mal a una mujer. Siempre se ha conducido como todo un caballero. Siempre. Y esta no era la excepción. Entonces el Señor lo que quería era tener un encuentro directo con ella para decirle: eres libre de esto que te está azotando. Eres libre de tu enfermedad. Ven en paz. Eres sana. Eres salva. Eso es lo que Jesús quería decirle a ella. Quería traerle palabras de aliento. Y yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana, mis hermanos. ¿Estamos nosotros llevando también palabras de aliento a quienes la necesitan? Porque hay muchas personas que en esta hora están necesitados de palabras de aliento. ¿Y sabe dónde nosotros la encontramos, verdad? Hay una fuente inagotable de palabras de aliento. La palabra de Dios. Cuando usted quiera brindar aliento a una persona, no se complique la vida pensando en un libro con un escritor o una escritora que por acá dice: yo te enseño cómo. No, ya el Señor nos enseñó. Aquí está. La palabra de Dios trae aliento a la vida de las personas. ¿Sabe por qué? Porque aquí en sus páginas están condensadas las promesas divinas. Podemos echar mano de ellas, podemos abrazar esas promesas, podemos confiar en esas promesas y saber que fiel es el que prometió. Así que, mis hermanos, yo quiero ir en la parte final de este tema, dejándole algunas cosas en sus mentes y en su corazón, directas de la palabra de Dios y de esta obra maravillosa, el deseado de todas las gentes. Porque hay un detallito aquí que no debe escaparse. Y es el hecho de que cuando Jesús le dice a ella amablemente: hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Él no dio oportunidad a que la superstición proclamase que había una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. Hoy no tenemos que pensar en ningún vestido que se nos diga: ese fue el que usó Jesús, estos mantos. Tiene que ir allá a Jerusalén a tocar aquello, ¿sí?
tiene que recorrer las calles que Jesús recorrió, tiene que caminar por esas sendas donde Él anduvo, para que usted también sienta alivio, sienta sanidad o algo diferente en su vida. No, no creamos eso. Eso no es necesario. Hay quienes han tenido la oportunidad de viajar a Tierra Santa. Está bien, han tenido la oportunidad, háganlo. Pero esta misma escritora hace alusión a eso. Que nosotros queremos ir a recordar a Tierra Santa, lo tenemos aquí a nuestro lado, mis hermanos. No hay necesidad. Lo tenemos a nuestro lado, confíe en Él solamente. Y mire lo que dice entonces, que eso no era mediante el contacto exterior con Él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino, como se había realizado la curación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros tener? Fe. ¿Y qué es la fe? Según Hebreos, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Necesitamos desarrollar más fe. A veces nuestra fe es muy débil. Digamos entonces, Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a tener fe en ti, a confiar en ti plenamente. Dos casos maravillosos presentados en este relato. Dos milagros extraordinarios. Una niña de 12 años que fue resucitada. Al final usted que leerá este capítulo se dará cuenta. Y una mujer que sufrió durante 12 años también de una enfermedad. Ambos tomaron la más importante decisión de sus vidas: acercarse a Jesús de una manera distinta. Deberíamos procurar comprender lo que significa acercarse a Dios. Debemos aproximarnos a Él y no quedarnos por allá alejados cuando nos hablen de Él. Y no solo el sábado, mis hermanos, durante la semana procuremos acercarnos al Señor todos los días de nuestra vida. Procuremos estar aferrados a Él con fe y confianza. Vayamos a Él, acudamos a Él ahora que tenemos la oportunidad, y también traigamos almas a su reino. Yo quiero finalizar en esta mañana haciéndoles esta pregunta para reflexionar. ¿Cómo se acercará usted a Jesús cada día? Si no se ha estado acercando al Maestro, al médico por excelencia, yo le quiero invitar en esta mañana a que lo haga. Está a un paso a través de la oración. Hágalo a solas, hable con Dios, cuéntele todo. Porque a veces lo hacemos con los amigos, con las amigas, pero al Señor no le contamos tantos detalles como se los contamos a los amigos. Y podemos hacerlo. Y Él dice una forma como podemos hacerlo. Y con esta cita hemos de culminar. Hebreos, capítulo 4, verso 16. Dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te acercarás en esta mañana a tu Señor? ¿Cómo lo harás? Yo quiero hacerle una invitación para hacerlo en esta mañana, si aún no lo han hecho o no lo hemos hecho, como el Señor está esperando. Luego de que cantemos el hermoso himno que va a ser anunciado y reflexionemos en su letra, y luego vamos a orar para cerrar este servicio. El Señor les bendiga.